Ya hemos hablado de la inflación como un fenómeno que se está registrando en varios países del mundo. Claro que Argentina tiene la particularidad de que tenemos niveles de inflación que son muy superiores, ¿no? Pero vamos a hablar de la inflación ahora. En realidad, Leti Martínez nos va a hablar de la inflación en Europa y particularmente en España, Leti. Sí, así es, Feli, porque se conoció el último dato de inflación en España y fue de 9,8%. La tasa de inflación más alta en más de 35 años. De hecho, la anterior, es decir, del mes anterior, había sido de 7,6, o sea, aumentó a 9,8, casi 10% de inflación en más o casi 4 décadas. Es algo que estamos viendo en otros países, sin ir más lejos, Estados Unidos también más de 7% de inflación, en Italia también, en Alemania incluso, que son cifras que, bueno, como lo mencionabas, quizás para una Argentina promedio no parece tanto, pero sí son altísimas para la inflación que venían teniendo, al tal punto de que son históricas para ellos, históricas, ¿verdad? No se registraban en más de 3 décadas. Cuando hablas del 7, hablas del 7 interanual. Interanual, claro. Interanual con respecto a marzo, que se comprenda, en todos los casos, bueno, en el último que les mencionaba, el caso de España, en el cual nos vamos a enfocar, porque ¿qué dijo? Habló el presidente Pedro Sánchez y presentó una especie de plan de respuesta a la guerra. ¿Por qué? Porque considera que el 73% de este aumento se expresa justamente en alimentos y energía ya como consecuencia de la guerra en Ucrania, ¿no? Se venía diciendo, bueno, si había una tasa inflacionaria, consecuencia quizás de la pandemia en su momento, ya también se iba a empezar a sentir justamente cómo está impactando en ese sentido la guerra. Recordemos que en España, además, en la última semana tuvo una protesta de transportistas, 10 días de huelga, donde justamente protestaban, entre otras cosas, por la suba en el combustible. Es decir, que es una situación que ya viene generando bastante caos. De hecho, el paro de transportistas había generado desabastecimiento y faltantes de productos e incluso el cierre de algunas plantas como consecuencia de esta medida que justamente tenía que ver con las subas de precio en los combustibles. En ese sentido, Sánchez presentó, como te decía, un plan de respuesta a la guerra que tiene, bueno, situaciones de créditos, bonos, que apuntan justamente a esto. Si te parece, lo escuchamos al propio Sánchez, que habló en el Congreso y le pedía a los legisladores que apoyen justamente este programa. España, señorías, hoy crece, crea empleo. Y nuestra obligación, la del Gobierno, pero también la de sus señorías, la del Poder Legislativo, es proteger ese crecimiento y la creación también de empleo frente al impacto de la guerra de Putin en Ucrania. Digo todo esto, señorías, porque hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. Bueno, muy bien el impacto de la guerra de Ucrania, explicado, ¿no? De una manera muy sintética. Sí, la guerra de Putin, la llama Pedro Sánchez, y bueno, haciendo referencia a las consecuencias que se están viendo. Y un dato para sumar, a partir de mañana se espera que justamente Rusia firmó un decreto a Vladimir Putin por el cual a partir del 1 de abril los países hostiles, como él los llamó, van a tener que pagar en rublos. Le dijo que lo van a tener que hacer a través de un banco ruso para poder importar el gas de Rusia. Así que ese es otro factor que puede justamente profundizar aún más estas subas que estamos viendo en todo el mundo y en Europa, bueno, de esta forma tan fuerte. A conseguir rublos. Después vamos a volver sobre el tema, vamos a hablar del gas especialmente. Gracias, Leti.